Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy Josué Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto, y esta semana decidimos hacer un especial de series y películas épicas. Y para platicar de este género, el también género llamado de espadas y sandalias, me acompaña mi buen compita el Lalo o Flocha, como quieran decirle. Mi buen Flocha, saluda a la bandita, por favor. Un saludo a toda la bandita, qué bueno que nos escuchan, y a los que nos ven o nos van a ver, un saludo desde la Ciudad de México. Cercamente, desde el sur de la ciudad. Siempre te has aferrado a estar por el sur de la ciudad, ¿verdad? Sí, no hay nada como el sur, creo que aquí encuentras todo a manos llenas y cerca. Oye, mi buen Lalo, mi buen Flocha, yo cuando me propusiste hablar de este género, la verdad me sorprendió un poco, porque yo sé lo mucho que te gustan los deportes, y yo sé también, y estamos platicando un poco afuera del aire, lo que egresa precisamente al periodismo deportivo. Tuviste chance de viajar a un montón de lugares y al menos, me imagino, al menos 15 diferentes países, y estuviste haciendo un montón de proyectos y estuviste haciendo un montón de cosas en el área deportiva. Pero a mí lo que me sorprendió y me agradó mucho que te salías así un poco como que de tu área de confort hasta hacia este género, el género épico, ¿no? Fíjate que es un gusto culposo, dirían algunos, porque como sabemos en ese tipo de películas hay mucha sangre, hay batallas cuerpo a cuerpo en todos los sentidos. Mucha piel, díganlo, mucha piel y sobre todo mucha piel de hombre. Sexo, sudor y pujidos también. Exactamente. Entonces, son un género que me ha gustado desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de Gladiador. Todavía recuerdo cuando me tocó ver aquellas películas de Ben-Hur, la primera de Espartaco que salió allá por los 60s. Esas me tocó verlas hace muchos años cuando yo era un niño, y la verdad es que me gustaban bastante. Digo, Ben-Hur es una película que dura... Creo que te puedes ir al cine a ver otra película, regresas y sigue estando Ben-Hur, ¿no? En el 5, cuando la pasaban aquí en el 5, pero bueno, son películas que a mí me llaman mucho, o sea, que me gustan, porque también el nivel de producción que manejan, el recrear todo una época diferente a la que estamos viviendo, los vestuarios, el maquillaje, la utilería, o sea, todo en cuanto a calidad y nivel de producción es muy alta, y me gusta mucho por eso esas películas. Además que ahora creo que ya tienen historias un poquito más profundas, historias que de repente van de un lado a otro, ¿no? Y como comentábamos hace un momento, pues se complementan con ya sexo, sangre, o ahora grandes efectos especiales. Ajá. Entonces, grandes directores, grandes actores, sí. O sea, ya la mera verdad es que ya no escatiman. O sea, si yo creo que este tipo de películas eran las películas de superhéroes de los 50, 60, cuando estaban haciendo precisamente esas que decías, de Spartacus, Ben-Hur. Si las personas que están escuchando todavía no saben bien exactamente cuál es el género de películas épicas, también se les conoce como el género como histórico, mitológico, bíblico, épico. O sea, así como con todos esos géneros juntos van ahí, ¿no? Y ya lo mencionaste tú, obviamente tiene que ver con... en inglés, yo no sé si sabías que en inglés también se le conoce como Swords and Sandal, que son literalmente espadas y sandalias. Sabía que en español así le llaman espadas y sandalias, no en inglés, no dice la traducción, pero bueno, sí. Yo no sabía, yo la verdad es que no lo ubicaba como ese, así como que le dijeran así el Swords and Sandals, pero, o sea, si te pones a pensarlo, pues, o sea, exactamente, ¿no? Que ahora sí que literalmente, ¿qué más quieres cuando tienes espadas y sandalias? Pero pues sí, está chido. ¿Qué te parece si ya nos vamos de lleno con la primera película? Y si hablamos de una película que literalmente es del género épico, pero además es una película épica, que es la película Gladiador. Esta película salió en el 2000 y salen, los protagonistas son Russell Crowe y Joaquín Phoenix. ¿Te acuerdas, por ejemplo, haber ido a ver al cine esta película? No, fíjate que no la vi en el cine. La verdad es que en ese tiempo mi presupuesto era bajo, y creo que la tuve que comprar pirata. Me tuve que esperar unos dos o tres mesecitos después, y la vi, la verdad, con un compita que compraba ahí en el tianguis de mi casa. La consiguió, y así fue como recuerdo que vi esa película. Es una de mis favoritas, debo decir que esa es una de mis favoritas. Para muchos críticos y gente de cine, la consideran en el top 10 en las mejores películas en la historia. Digo, sabemos que ganó 5 Óscares,
12 nominaciones, pero a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Esta manera como el personaje principal, que es Máximo, se forja un nombre y eso le cuesta que ese nombre, ¿no? Aunado a un sentimiento que yo siempre rechazo en todos los sentidos, que es la envidia. Ese es el principal, creo que, impulsor del hijo de César para matar a Máximo y a su familia. Regresa como de entre los muertos y se levanta y le pone pecho a las balas y aunque su objetivo nada más es vengarse, la venganza, sí. Es vengarse, creo que habla un poquito más de eso, ¿no? Y habla un poquito más allá de la venganza. Creo que es también esa parte del ser humano que también busca justicia y que no solo busca venganza, sino porque también esa venganza que busca lo lleva a buscar justicia para otros, ¿no? En el caso de la hermana de Joaquín Phoenix, de Cómodo, y el hijo. Entonces esa película me gusta mucho, aparte de que se me hace, digo, esas películas épicas, la producción se me hace, la verdad, complicadísima. Digo, los que tenemos el chance de trabajar a niveles obviamente mucho más bajitos que eso, pero sabemos la complejidad que hay en ciertos proyectos al momento de desarrollarlos, y entonces cuando ves una producción de ese nivel, con esos vestuarios, con caballos, con animales y escenas con un buen de efectos visuales que te atraen, más sangre, espadas, cortes en la piel, escenas de sexo y amor, y entonces creo que lo hace unas películas muy completas. Ahora, ¿por qué tiene todo esto y por qué se juntaron también estos grandes actores? Pues ni más ni menos que el director fue Ridley Scott. Ridley Scott también es conocido por otras películas, como por ejemplo grandes películas además, como Alien y Blade Runner, pero también se nota que le gusta un montón este género porque también hizo otras películas que están más o menos en esta onda del género, que es como la de Robin Hood, que fue del 2010, o sea 10 años después de esta, que también la hizo con el mismo actor, también con Russell Crowe otra vez, y esta otra que se llama Exodus, que es la de, que se llama Exodus Gods and Kings, que es literal, bueno, es más o menos como el live action de la película Príncipe de Egipto de Disney, que obviamente también es una historia ya también bien contada, pero él la llevó ya a las pantallas también. Entonces sí, o sea, obviamente si juntas a grandes actores, si juntas también, te digo, que a este gran director y le metes un chingo de dinero, pues obviamente vas a tener una producción bien espectacular. Una frase que a mí me encanta y la tengo aquí, de hecho la tengo aquí, esa es donde cuando se llega y se presenta, que dice: me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fel, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y me vengaré en esta vida o en la próxima. Entonces, si llega este güey y te dice algo así, no mames, o sea, ¿cómo no? Si llega Russell Crowe a decirte eso, o sea, se te caen los calzones, no hay de otra, ¿no? Sí, la neta es que aparte de los argumentos que tiene, que son también bastante sólidos y que atrapan, ¿no? En muchos sentidos, también porque apela mucho a esa retórica de sentir, ¿no? De transmitir esas emociones que está pasando el personaje. En el caso, por ejemplo, cuando matan a su familia y ver cómo se desmorona y agarra tierra, entonces sí, siento yo que conmueve. Entonces, esas películas creo que ya tienen en ese ingrediente chingón que va de lo es como, yo digo, de esas películas bipolares, ¿no? Porque van como del drama intenso, de la lágrima, a de repente la euforia con momentos así álgidos, ¿no? Como cuando se enfrenta a Cómodo y al final, a pesar de que él ya llevaba una herida, pues él termina matándolo. Entonces creo que aparte esa película creo que nunca decae, o sea, siempre está como en constante movimiento y hay siempre algo que te está llamando y te está atrapando en la historia. Entonces hay películas de repente sordas que pasan lapsos en los que no ocurre mucho, pero en esta película creo que siempre hay algo que está ahí gestándose o que te está descifrando algo que pasó anteriormente o te está adelantando hacia algo que va a venir. Entonces esa película me gusta mucho, la neta. O sea, sí está entre mi top 5. Y es por eso que también decimos después empezar con esa y empezar con todo. Mi buen Flocha, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente película? La siguiente película es una película que salió en el 2006. Esta película está basada en una novela gráfica
y se llama, en inglés se llama 300, en español le pusieron Los 300. Aquí también vemos otro gran director, que es Zack Snyder. Más adelante lo estuvimos viendo, y aquí ya es un clásico. Aquí ya pareciera que cada episodio hablamos algo de Zack Snyder, pero bueno, ha hecho películas como, por ejemplo, El Hombre de Acero, Justice League, ha hecho Batman contra Superman, y por ejemplo, otra adaptación que se aventó él también, que fue basada en una novela gráfica, fue Watchmen. Entonces, 300 de Zack Snyder. Esta es que también qué buena selección, La verdad es que 300 cambió, hubo un antes y un después de esa película, porque cambió la forma de producir, de hacer. Fue la primera película que en su 90% fue hecha en green screen, o sea, en estos fondos verdes que están usando mucho ahora en cine, que nada más que permite recrear una escenografía, la que quieras, detrás de los personajes, y jugar con ciertos elementos que no están al momento de la grabación, pero que ya en la postproducción aparecen. Y aparte también con estas cámaras lentas que creo que le dan mucha realidad a los golpes, a las escenas donde hay intercambio de espadas. Creo que eso fue un parámetro, un antes y un después. Sí. Y a raíz de esa película empezaron a otras a jugar con ese tipo de efectos y esa forma de crear las películas, ¿no? Aparte de que pues, tiene una buena historia, ¿no? También. ¿Qué tal también esas, también como frases épicas también, como This is Sparta, y que el patín al pozo, sepa la chingada que era y eso, está buenísimo también. Es que volvemos a lo mismo, cuando le das también un chingo de billete, cuando le pones una buena inversión, cuando estás confiando en tu director, cuando estás confiando en el proyecto, pues se hacen unas cosas bien grandes, o sea, porque ahora también si lo pienso, yo también, como dices tú, también son de las películas que me laten un montón, y me pongo a pensar, y tampoco la historia no es así que sea una historia así que digas se quebraron la cabeza de los escritores haciendo una historia súper chingonísima. No, es una historia que ya a lo mejor ya habíamos visto muchas veces, es una historia que tampoco no es nada del otro mundo, pero el modo en que cómo está contada y cómo lo reflejan esa historia de una manera cinematográficamente hablando bastante increíble, eso es lo chido. O sea, el producto final cuando lo estás viendo dices, está bien chingón. Sí, que también se les critica mucho esa parte, que ese tipo de películas toman a ciertos personajes que existieron en teoría y que ahí son parte de algunos libros. En el caso de 300 me parece que fue basada en un cómic que ya existía. Una novela gráfica, sí. Exactamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Gladiador, ahí tomaron extractos de varios libros y de varios, encontraron un cierto personaje y la fueron armando. Aquí ya era basada en un cómic, ¿no? Entonces, es por eso que le quisieron dar esa tonalidad a la película, ¿no? Esa manera de manejar como esos fondos bastante como fantásticos, que no los encuentras en ninguna locación y que de repente los ves así y dices, ay, te parecen increíbles, pero ahí se desarrolla la película y es, la verdad, sí te lleva a otro mundo, ¿no? O sea, sí te lleva a esa época, pero a su vez te traslada a una dimensión diferente, digamos, porque por todo eso esos efectos visuales y toda esa calidad visual que maneja. Y es que eso es algo que tiene este género muy en particular, que puede combinar como cosas históricas reales volvemos a lo que estábamos diciendo hace rato, cosas bíblicas, por ejemplo, cosas mitológicas, históricas, mitológicas, y entonces todo eso está combinado de una manera muy chida. Por ejemplo, el modo en que hacen ver al malo, que es como un tipo semidios o como un dios, y él mismo se describe a sí mismo como un dios, yo soy un dios, ¿no? O sea, el protagonista, no es como no es ese personaje bondadoso, ni cariñoso, ni buena persona, sino tiene ciertos valores, ¿no? Como la lealtad y algunos otros, pero en realidad es una persona que es también de carácter fuerte, es agresivo, ¿no? También busca venganza, o sea, exacto. Es tan bueno el personaje, pero es un personaje fuerte que pues, sí lo ves, y si te lo encuentras en la calle y en una noche, cabrón, dices, no mames, sí está potente Leónidas. Y que justamente eso que mencionas, que las cosas que lo hacen no tan humano, o sea, las cosas que lo hacen humano, que son la envidia o la venganza y todas esas cosas, es las cosas que lo hacen humano, es lo que está bastante chido. Bueno, entonces eso es, no sé, algo más que quieras agregar de esta película de 300, volvemos a lo mismo, se estrenó en el 2006, esta sí ya te la aventaste en el cine, ¿no?
Sí, esa sí la vi en el cine. La verdad que fue una película que sí te deja emocionado. Porque yo recuerdo que de niño había películas que me dejaban emocionado, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Karate Kid, que la llegué a ver varias veces y salía acá con la técnica de la grulla después de verla. Esta también creo que me dejó emocionado cuando la vi y así como que con ganas de dar 2, 3 espados ahí afuera del cine, güey. Pero la verdad es que sí me gustó, o sea, los efectos, todo me gustó mucho, ¿no? Vestuario, También otra cosa que tienen bastante padre, que luego a veces no nos fijamos mucho por tanto efecto y las luchas y estas batallas cuerpo a cuerpo, es la fotografía. La fotografía en esas películas también suele ser muy cuidada, muy buena. O sea, vemos tomas y vemos de repente los coliseos, y vemos tomas cerradas, abiertas, y de repente a detalle, y de repente vemos cortes como en el caso del malo cuando le llega la lanza y ves la lanza ahí volando que tarda en llegar como un balón de los supercampeones. Es justamente lo que estaba imaginándome, sí, exacto. Pero llega la pinche lanza y entonces vemos cómo le rasguña ahí y le saca la sangre, ¿no? Y la sangre vuela. Y entonces, obviamente son cosas que sí, que son irreales, pero que ya ese tipo de películas te dan una sensación así de asombro todavía más fuerte de la que ya puedes tener, ¿no? La mera verdad es que sí, y ya iremos mencionando precisamente las que siguen también, precisamente todas estas cosas que se van mezclando, está súper chido. Bueno, y mencionar también que la película de Gladiador fue parteaguas para muchas otras películas, del género que se destaparon. O sea, a raíz del éxito que tuvo Gladiador, empezaron a surgir más y se empezaron a hacer más películas del género, ¿no? O sea, esas 12 nominaciones al Oscar y aunque no ganó a lo mejor todos los Oscars que se esperaban, pero se llevó 5, claro, incluido Mejor Película. O sea, 5 son un montón, 12 nominaciones son un montón, o sea, sí se notaba que venía con todo, sí era muy obvio, como dices tú, que iba a cambiar la cosa, y ya lo mencionamos un poco más adelante también, un montón de otras películas que son, ya no ni siquiera, o sea, porque le meten un montón de dinero, pero ya no tienen el mismo presupuesto, ya no tienen el mismo punch, ya no tienen los mismos actores, ya no llegan a tener ese éxito que estas películas llegaron a tener, ¿no? Sí, como por ahí otra que tenemos, creo, en la baraja, no sé si hablaremos de ella, pero Troya, ¿no? Que ahí ya le metieron a Brad Pitt, un personaje un poquito más, más estilizado, ¿no? Un poquito más para ese público femenino que lo viera con buen cuerpo atlético y aparte Salvador y el todopoderoso de esa guerra entre Esparta y Troya. De hecho es la película que seguía precisamente 2 años antes de que se hubiera hecho 300, pero 4 años más tarde después de Gladiador, como dices tú, ya con también otro presupuesto también bien cabrón, con ya actores de primera, ya con también todos los dobles que te puedas imaginar ahí que puedan salir, con también metiéndole un montón de dinero al vestuario, sobre todo ahí me acuerdo mucho que el vestuario era una cosa muy muy mencionada, ¿no? Para esta película. Sí, la cantidad de extras también que manejan, recordemos esas películas, sobre todo cuando hay batallas aunque también recordemos que ahora ya con la postproducción, con que tengas un cierto segmento de personas, por ejemplo, que tengas unos 100, los puedes ir replicando en la postproducción, ¿no? Para que esos 100 se conviertan en 10,000 o más. Sí, por ahí precisamente en el especial que estábamos haciendo de las películas que salieron en el 2001, estábamos diciendo que la tecnología que se inventó para El Señor de los Anillos, que fue en el 2001, que este año están cumpliendo 20 años, justamente fue una de las cosas que dejó que se podían crear por computadora, no solo porque antes cuando se podía hacer, pero era literalmente copiar y pegar, entonces veías como que a ratito se volvía a repetir el mismo. No, aquí lo que habían hecho era crear por computadora y hacer que todos se pudieran ver todos y cada uno de ellos se pudieran ver diferente. Sí, esa tecnología ha ayudado mucho a Hollywood porque pues, te ahorras ahí un presupuesto bastante considerable, ¿no? Imagínate el llevar 100 extras a llevar 10,000 a una locación que implica transportación, comida, vestuario, claro. Todo eso, pues es un ahorro. Y aún así esas películas pues, no escatiman en presupuesto. Ya más adelante, cuando hablemos de las series, que también vamos a hablar de la de Spartacus, te daré ahí unos datos que encontré de ahí de los presupuestos que manejaban, que también te vas a quedar, o sea, y una serie. Imagínate esas películas, estamos hablando de presupuestos millonarios y que lograron recaudar todavía mucho más de esa inversión que hicieron inicial, ¿no? En el caso de Troya, pues también es una historia, creo yo, buena porque tiene sus vaivenes, tiene sus tintes altos y de repente cae un poquito en lo amoroso también, cae en el drama total, ¿no? Entonces es una película buena también que está basada también en un hecho que muchos la criticaban porque decían que así no era la historia, ¿no? La historia no era muy apegada
a lo que se escribió en los libros acerca de esa batalla y sobre todo al personaje de Brad Pitt. Pero bueno, creo yo que sí es una película buena, entretenida. No es de mis favoritas, pero sí es una película que sí he visto 2-3 veces, la verdad. No, fíjate que para mí, la mera verdad es que sí, es una de mis películas favoritas. Yo me acuerdo también de las muchas cosas que se mencionaron de ella. Una de ellas fue este escándalo, no sé si recuerdes, que Brad Pitt le tuvieron que poner un doble, porque ya sabes que usualmente para las escenas de acción y todo eso, tienen que poner un doble, pero en esta ocasión no era para las escenas de acción, era para las piernas, que porque decían que las piernas del Brad Pitt estaban muy flaquillas y que le tuvieron que poner doble de piernas. Entonces, imagínate. Sí, tenía como demasiado músculo arriba, bastante pectoral y brazo, pero sí le faltaban piernas al Brad Pitt. Bueno, es aquí precisamente en donde en este tipo de películas como Troya, donde las historias mitológicas se hacen presentes, donde las historias de dioses, semidioses, que se están rifando tiros con espadas y con gente normal. O sea, por ejemplo, esta película ya la habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto a un Aquiles. Volvemos a lo mismo en esta mitología griega, y esa es la parte que me late un montón de esa película, donde juegan un montón con esto, pero nunca lo mencionan, ¿no? Nunca dicen como que es un dios o no, o algo así. Y no sé si te recuerdas como de la mitología cómo era, que precisamente es el talón de Aquiles, y justamente en la historia lo aprovechan súper bien, y vuelvo a decirlo como de una manera así como muy casual según ellos, pero también muy enfocada en ese punto que ya conocíamos todos de la mitología, ¿no? Sí, pues creo que es un personaje Aquiles, pues de esos de la mitología griega importantes, pero por eso mismo se le cuestionaba mucho esa historia, porque decían que Aquiles no era así como lo pintaron, ¿no? Este cuate acá todo fortachón y el todas las puedo y el que se me pare enfrente yo lo mato, ¿no? Porque... Pero es que vuelvo a lo mismo, que según yo, esto es lo chido de este género, que todo se empieza a combinar, porque volvemos a lo que estábamos diciendo hace rato. Ben-Hur es una de las historias que siguen saliendo en Semana Santa, ¿no? Todas estas historias, las que estábamos diciendo también hace rato que había hecho el director Ridley Scott, como esa de Exodus, que también son de este mismo, entran dentro de este mismo género, y que literalmente son pasajes de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué tan o no apegadas están a una historia real, o a un libro, o a un algo? Eso pues es que va a quedar como... No, es imposible que hagas algo totalmente apegado a una historia, ¿no? Que ya está escrita. ¿Por qué? Porque siempre va a intervenir la visión del director, ¿no? De la producción, de la gente, del productor, de la gente, escritores que van a decir aquí, para que sea más atractivo al público, cambiamos esto por esto, o sea... Entonces nunca va a ser una historia apegada a lo que realmente pasó. Es más, de hecho, si nosotros tratamos de recrear algo que pasó hace algún tiempo, pues también no va a ser totalmente apegado. Entonces, a lo que me gustan a mí mucho de esas películas, y retomando lo que hablamos al inicio, es el nivel de producción. Por ejemplo, yo simplemente cuando vi el caballo de Troya, ¿no? Que lo dejan en la playa y ves ese pinche caballote, dije, no mames, ¿cuánto les costó hacer le costó hacer una madre así a los de utilería, ¿no? A los de ambientación, sí. Y a los de arte, ¿no? Que se les llama en el cine, un caballo de ese tipo. Me asombra también mucho el que encuentren esos lugares donde hay castillos o de ahí hagan formen esos castillos, esas granjas que de repente hay dentro de de los lugares con, o sea, los vestuarios. Todo eso me asombra mucho, y es lo que de esas películas me llama mucho la atención, porque yo sé que es muy complicado de hacer. Y entonces, obviamente esos niveles de producción ya lo tienen muchísimo más manejado, más lo han trabajado muchas veces y ya se la saben, pero aún así no deja de ser complicado, ¿no? O sea, entonces yo sí me imaginaba cuando vi el pinche caballote de Troya, dije, no mames, les costó seguramente uno y la mitad del otro hacerlo. Eso, y además estoy pensando que haber estado bien chida esa junta de, ok, vamos a hacer una película de Troya, y precisamente tenemos que sacar el caballo de Troya. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la interpretación, no? Porque, o sea, la historia como tal, como se ha leído en los libros o así, es una, y volvemos a lo mismo, son historias mitológicas, ¿no? Entonces hay muchas historias de eso, pero cuando describen que es un caballo hecho de madera donde estaban los soldados adentro, sí, la historia es una, pero ¿cómo en realidad lo puedes llevar a cabo de una manera real? Eso ya es como otra cosa también bien diferente y como, no sé, bien complicado, como dices tú. Bueno, y que también otro factor que influye ahí es que a ciertas personas, por eso mismo se les hace
muy dudoso que eso haya pasado. Dicen, no manches, Claro. o sea, ¿cómo en esa época iban a hacer un caballo de ese tamaño, no? Si ahorita para cualquiera sería un auténtico suicidio hacer un caballo de esos, ¿no? Sí. O sea, No, y además, 6 meses. y además un como año. exacto, como lo describen ahí. Oye, pero precisamente hablando de historias que pueden ser o no tan reales o no, esta otra película precisamente también es Alexander, y que también que son qué tan basadas o no en las historias reales. Eso está bien, eso me late un montón. Esta película también salió en el 2004, justamente en el mismo año que salió Troya. Hay nada más para empezar y para que te des cuenta cómo está bien complicado que te la creas cuando hacen cosas en producción bien raras. Los actores principales eran Colin Farrell, el actor principal, y Angelina Jolie era la mamá. En la vida real, ellos dos se iban un año de diferencia. Y en la película se supone que era su mamá. O sea, entiendo que según son esas madres jóvenes y lo que sea. En la vida real se iban un año, y ahí en la historia, en la película, se supone que es la mamá. O sea, ahí es donde empieza como todo mal. Bueno, pero eso siempre pasa en Hollywood, güey, o en las producciones también televisivas de Hollywood, que claro. siempre todas las series de juveniles en Estados Unidos, desde que yo veía Beverly Hills, güey, a los de Beverly Hills los ponían como güeyes de 16 años, 17, y en realidad Claro. en la vida real tenían 25. 30 y tantos, ya ¿No? tenía por ahí algunos. Sí. No, tienes razón. Siempre ha sido así. Todos pone, ayudados un poco con la caracterización, pero sí pone personajes de mayor edad siempre a representar personajes juveniles de 17, 18, 20, porque en este caso también Alexander se supone que era un joven, ¿no? Sí, era muy joven. Ajá. Y además Colin Farrell aquí sí se veía muy joven. En realidad sí se veía muy joven en la película. No sé qué tan vieja se la pudieron hacer ver a Angelina Jolie, pero Colin Farrell sí se veía muy, muy joven. No se ve muy vieja. Recuerdo que en la película no se ve muy vieja, pero sí, Está raro ahí. Pero, o sea, al final del día creo que sí te crees esa diferencia de edad y sí puedes creer que es su mamá. O sea, y también otra cosa que también que también ahí en esas películas ya ayudó mucho fue que ya no había tanta censura como en años anteriores. Por ejemplo, en películas como la de Espartaco y Ben-Hur tuvieron que eliminar escenas que hablaban de homosexualidad en aquellos tiempos cuando salieron, y ahora en estas películas del 2000 para acá pues ya tenían muchísimo más libertad para que se hablara de ese tipo de cosas. Te recuerdas que en Alexander también hay escenas, ¿no? Que sí, tienes razón, pero por ejemplo, ahorita que mencionaste eso y en la que estábamos hablando de Troya, la pareja precisamente de Aquiles, ahí lo mencionan como que es su primo, y en los libros de mitología no es su primo, es su amante, por eso es que él va a cobrar venganza. De hecho, la serie de Netflix es distinta a la película, no sé si ya la has llegado a ver, la de Troya. No, fíjate, no la he visto. De hecho el personaje es ahí de raza negra, y ya la historia es un poco diferente en la serie de Netflix. Por lo que te digo, o sea, cada quien, pues al final del día el director le va a dar su óptica, la que cree él puede ser la mejor para el proyecto, la más atractiva, y dentro en el proceso de producción, de ir realizando la película, pues vas encontrando detalles que dices, no, mejor vamos a cambiarle aquí, porque si no, igual, o sea, te encuentras también hasta cierto punto con censura, o hasta tu autocensura, es decir, mejor no lo toquemos, y dejemos de lado estos temas, y mejor metamos otro tipo de relación familiar en este caso, para que no encontremos con trabas sobre todo también pensando en que al momento de la distribución pues no te vayan a censurar, entonces por eso una o dos escenas o tres te corten la película y no te la distribuyan como es. O deja eso de que te la corten, o sea, simplemente ya el hecho de que a qué público va a ir dirigida, ¿no? Si va a ser para menores de 13, para toda la familia, o para mayores de 18 años, ¿no? O sea, ya estás metiendo ahí como violencia, ya sabes que de default van a tener violencia, pero también no sabes si van a tener, como dices tú, ya escenas sexuales o no, desnudos o no, y todo eso. Entonces eso ya te va cortando mucho el público al que le va a llegar, y entonces ahí es donde la piensan dos veces qué tanto lo quieren hacer o no. Sí, y sobre todo te digo la distribución, que es muy importante. O sea, si no cumplen con ciertos parámetros, pues la distribución es más limitada. Entonces, obviamente ese rango de edad y esa clasificación que se tienen en las películas, pues sí limita bastante la manera de distribuirse, ¿no? Y las hay,
Sí, sí. Oye, bueno, ya para terminar con esta película de Alexander, si no me equivoco en español se llamaba Alejandro Magno, o Ujú. solo Magno, pero bueno, el director, y volviendo a lo mismo de grandes directores, grandes presupuestos, el director fue Oliver Stone. Simplemente Oliver Stone hizo películas como Pelotón, JFK, Asesinos para la Naturaleza, o esa de una que también soy muy fan, la de los Doors. Y volvemos a lo mismo. Bueno, la historia, pues obviamente ya como todos sabemos, es precisamente de Alejandro Magno, pero pues ¿quién fue Alejandro Magno? Fue después de Gengis Khan, fue el mayor conquistador de la historia, ¿no? Entonces, y justamente esta historia va, si acaso algo que le podría como renegar un poco a la historia, es que si la película es muy larga, si no me equivoco dura más de Sí. 3 horas. Entonces sí, eso a lo mejor sería un poco lo que le renegaría, pero en general, a mí, yo estoy contigo, este género también me late un buen. Es de mis favoritas, como te digo, pero sí la he visto también. Creo que para hablar también de un personaje así tan importante, ¿no? En la historia y de esa época, de ese momento, pues sí es necesario también pues que el discurso sea largo, porque si no, no alcanzas a abarcar detalles que de pronto son importantes o que sucedieron y que le van dando el sentido a la misma historia. Entonces, creo yo que si haces una película muy corta de uno de esos tipos de personajes, no vas a nunca a lograr que el personaje se Se posicione en desarrolle, pantalla, que se entienda su rol, que veas por qué es de cierta manera, su reacción psicológica, ¿no? claro. Y todas esas relaciones que va haciendo con las demás personas o personajes que hay en la película. Entonces, a veces por eso son más largas, creo yo. También Gladiador es una película larga. Ahora, recordemos también que en esa época no existían las series como ahora, o sea, en esa época las series eran una cosa completamente diferente. Actores que trabajaban en películas y eran actores de Hollywood no iban a hacer series, o sea, eran cosas totalmente separadas. Hoy en día, si ya nos podemos aventar una serie o una miniserie 5 capítulos, 1 hora cada uno, algo así, como dices tú, ya metiéndose más en los personajes y todo eso, pero en ese entonces no era tan normal ver ese tipo de series ya tan grandes, ¿no? O sea, o los presupuestos que se le metían, que se le meten ahora a las series, ya no era algo normal. Entonces, por eso, pues sí, nos tuvimos que aventar, y más también otra vez, siendo Oliver Stone, obviamente se iba a aventar una película. Bueno, es hora de envasarnos ya a las series, y esta parte va a estar buena, porque yo te voy a ser sincero, de las series que mencionaste aquí, yo no he visto ninguna de estas series. Me han recomendado más de una vez, más de una, y ya te iré diciendo, pero yo en realidad, la mera verdad es que no he visto mucho de ellos. Con la primera que vamos a empezar es Spartacus. Esta te voy a decir yo lo que sé de la serie y después te atiendes tú. Esta salió en el 2010. Ahorita, al menos aquí en Canadá, le están pasando en Amazon Prime. Yo no sé, si no me equivoco, estuvo alguna temporada en Netflix, pero ya la estuvieron moviendo ahí como de una plataforma a otra. Por ahí aparecen solo como, en teoría, son como 3 temporadas, pero si no me equivoco hay como una precuela. Y Sí, son ahí 4 hubo en realidad. 4 en realidad. Ahí hubo un cambio de cast a la mitad porque hubo Que falleció el actor. el actor principal. Entonces eso es lo que yo sé de esta serie, pero ¿qué más también nos puedes decir de esta serie? Esa serie me gusta mucho, es de mis favoritas. Desde que salió, la comencé a ver, me atrapó. Tiene todo lo que una serie de ese tipo puede pedir. ¿Qué es lo que ya hemos comentado? Tiene cuerpos, ¿no? Cuerpos al desnudo, tiene sexo, tiene sangre, tiene acción, tiene batallas, drama de todos los sentidos, tiene buena trama, tiene una historia detrás que se va cambiando y va evolucionando. Todas estas luchas. Esa película, esa serie, la inspiración para esa serie fue Los 300. Fue la película de 300. Ajá, porque se basaron mucho en la forma de hacerlo, en el green screen, estos escenarios virtuales. También esta serie revolucionó mucho en cuanto a los efectos visuales, porque hay muchas tomas donde de repente ves que le da el espadazo aquí en la garganta y se le salen aquí la tráquea y se sale el chorro de sangre. En otras veces donde de repente el músculo se sale el músculo, se le parte, o sea, y la verdad se ven efectos bastante reales, bastante padres. Luchas, donde hay movimientos bastante bien trabajados, ¿no? El personaje de repente se desliza abajo de uno y le da el espadazo, y creo yo también que a pesar de que muchos criticaron la historia porque no estaba apegada a lo que se cuenta de este personaje que es Spartacus, porque se supone que es un personaje que también existió en aquellos tiempos, y por eso la criticaron mucho. A pesar de eso, creo yo que tiene muchos ingredientes que te atrapan y que te llevan a
a seguirla, ¿no? Y entonces de repente va evolucionando porque empieza contándote como todo, no como todas las historias, pero sí como la mayoría de las historias, con ese intro, esa introducción que te va explicando un poco el planteamiento del problema, te va diciendo cómo se va a desarrollar, quién es Spartacus, quiénes son sus enemigos, y todo es con mucho escenario de forma virtual, y la verdad es una serie que a mí me gustó mucho. Sí me pegó cuando el personaje falleció. Cuando el personaje fallece, tienen que, antes de hacer la segunda temporada, que ya se tenía planeada, tuvieron que hacer una precuela, porque el personaje estaba todavía hospitalizado. El personaje principal, que fue el primer actor que le hacía de Spartacus, sí. Entonces fallece, entonces tuvieron que cambiar el personaje y ya entran, después de esa precuela que hicieron, donde ya el personaje central viene a ser otro de los que participaban en la arena, en las batallas en la arena, viene la segunda y tercera temporada ya con otro personaje. Pero hay muchas escenas que para mí me parece épicas, ¿no? Donde de repente queman la arena y se ve cómo va cayendo la arena y va cayendo la gente, y aparte se están dando en la madre ahí en el Coliseo. La neta, esa serie sí me latió mucho y la he visto como 3 veces. No, fíjate que a mí me la recomendaba mucho mi esposa también, me decía a mí, la tienes que ver, ve esta serie, está bien buena. Y además es que tiene, como dices, ya que lo mencionaste eso, tiene otra cosa que a mí en lo particular me gusta mucho, que no se extendieron tanto, hicieron como dices tú, son 3, 4 temporadas en realidad, 4 temporadas, pero no se fueron más allá. Hemos visto ya muchísimas veces que cuando una cosa pega, le quieren seguir extendiendo y extendiendo y extendiendo. Y si hubieran podido bien seguir hasta 8 o algo así, y muy probablemente fans como tú lo hubieran seguido, tú lo hubieras seguido viendo, por ejemplo. Pero pues ya mucha gente ya no le gusta tanto así. Sí, pero la verdad está buena esta serie, me late. Los efectos se me hacen súper chingones, o sea, esa forma de repente ver los chorrotes de sangre. Y no es porque sea tan de ese cine, tan snuff, ¿no? De ver así tanta sangre, pero para como está construida la película, la serie y la idea que tienen y como la vienen manejando, creo que se ve, en algunos momentos a lo mejor puede ser exagerado, porque hasta se ve, son de esas imágenes que de repente se ve el manchón de sangre embarrado en la pantalla, güey. Pero está padre, entonces también de repente el manchón de sangre sirve para la disolvencia y que entre la otra escena, ¿no? Claro. Creo que sí me la voy a... Ya me la vendiste bastante chido, creo que sí la voy a ver. Ahora nada más una pregunta. Dices que está como un poco basado más en el estilo de cómo está hecha 300. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto tiene que ver? Obviamente es el mismo personaje, pero ¿qué tanto tiene que ver con por ejemplo, esta película que salió en 1960, que fue dirigida precisamente por Stanley Kubrick, y uh-huh, que el actor principal era Kirk Douglas? O sea, ¿qué tanto sí, tiene es totalmente diferente. Sí, o sea, digamos que la idea central es que es un gladiador, ¿no? Y que trabaja en un ludus, que es donde los gladiadores se entrenaban y tenían un patrón, digamos, que era el que les daba de comer y al que tenían que obedecer todo, y peleaban por él y por el ludus, que le llamaban ahí al lugar donde se concentraban todos los gladiadores. Uh-huh. Pero la historia sí es totalmente... ¿De ahí? O sea, se va por otros caminos, a pesar, también pues consideremos que es la serie, pues, son 4 temporadas, son más de 80 capítulos, entonces aquí en la película pues sí vemos como 2-3 horas de este personaje, entonces no alcanzamos como, es lo que te digo, la ventaja de las series es que sí se alcanza a desarrollar más la historia y ves otros tintes del personaje, y entonces de repente, pues como todas las historias las series que se hacen hoy actualmente, ¿no? Que cada capítulo tiene que cerrar de forma fuerte, tiene que dejar intrigado para el siguiente. Y aparte, en el 5º capítulo vemos cómo se va resolviendo lo que pasó en algo del primero. Entonces, todo eso pues, hace que la gente la atrape mucho las series, ¿no? Y cuando tienen buena historia, pues es mejor todavía. Suena bastante chido. Sí, tengo que si ya me la vendiste, sí la voy a andar checando. ¿Qué te parece si nos vamos con la siguiente? Esta es, de hecho, si no me equivoco, de todas las cosas que hemos mencionado hasta ahorita, es la más reciente, y esta salió en el 2015. Se llama The Last Kingdom. Uh-huh. Bueno, lo mismo también la otra que ya dijimos, la de Spartacus, me la recomendaba a mi esposa mucho. Esta The Last Kingdom me la estaba recomendando mucho, un muy buen amigo que tengo. Y también por una u otra cosa no le había dado, no la he podido ver hasta ahora. Esta es una serie británica. También esta es, si no me equivoco, es una de esas series que fue
que Netflix puso la producción, es una producción de Netflix, son 4 temporadas, por lo que estuve viendo y leyendo de esta, se ve que esta es más tipo novela, o sea que esta más es la más clavada como en el drama y en los besos y en historias como amorosas y todo este pedo de un personaje. Eso es lo que yo creo. Y también hay acción y también hay una que otra escena de sexual, pero es menos. Pero esto está basado más un poco en la cultura nórdica, ¿no? Y en cuestiones de la Gran Bretaña. Se graban esa la mayoría, tanto esta como la de Vikingos, que también es otra serie que vamos a hablar y que es también muy exitosa. Se grabaron en Irlanda, en locaciones en Irlanda. Es lo chido de esas series, que sí están grabadas casi en su mayor parte en locaciones, lo que les hace todavía emitir un realismo todavía más fuerte, que la gente sí crea que existen esos lugares, que ahí se hicieron las batallas. Entonces, está buena. Ultrek de Bebambur se llama el personaje principal. Esa historia también va un poquito de la mano con la de Vikingos. O sea, salió posterior a Vikingos, entonces va un poquito de la mano. En esa historia también se llega a tocar y hablar del personaje principal de Vikingos. Ah, mira, ok. Entonces, ¿Qué es la igual, o sea, la cultura nórdica, es un nórdico que nació en Inglaterra, que tiene sus raíces allá, pero que también lucha por la justicia, y tal vez este personaje es un poquito más centrado, no es tan violento, ¿no? Como en Vikingos, que hay personajes más violentos. Pero también creo que es una buena historia de cómo se va tejiendo ahí un rollo amoroso entre Utrecht y que al final no puede alcanzar el amor, y después hay batallas en el Inter, y entonces claro. Y ahí también siempre en ese tipo de historias hay como que se mezclan ahí, de repente hay traición, hay intrigas, y creo que eso también hace que esas historias sean fuertes. Me late, y precisamente precisamente ya que estás mencionando tanto de la serie de Vikingos, que salió precisamente 2 años antes que saliera The Last Kingdom, pues es la siguiente y la última serie de la que queremos hablar, que también esta serie también salió en Netflix, también son 4 temporadas, y también esta historia ya lo mencionaste un poco, creo que esta sí es más esta onda de como el camino del héroe, ¿no? Este personaje que va creciendo y que tiene que ir a lo largo de 4 temporadas, llevar una historia de principio a fin, ¿no? Pues el personaje principal es Ragnar Lothbrok, un personaje que se supone sí existió en la cultura nórdica, que la neta tiene un chingo de claros oscuros, o sea, como lo ves de pronto sereno y amoroso con los hijos, también lo viste capaz de matar a un hijo o de dejarlo abandonado a un hijo, y entonces, pero también visionario, porque siempre quiso salir de su país y buscar nuevas tierras, que es lo que lo lleva al final a lograr a encontrarse con un hombre y a que fuera referencia para todos los vikingos en ese tiempo. Muy trágico es cuando muere, porque dices, no, ya valió madre, este güey era la serie. Sí. Este güey era la serie, entonces muere y dices, ¿qué va a pasar aquí ya? Aquí ya felpó, ya, o sea, ya la serie. Yo sí me decepcioné cuando murió, la neta, porque dije, no, ya la serie se acabó. Y te digo, esta serie también, uno de las cosas chidas que tiene es que también se desarrollan locaciones reales, hay desnudos, o sea, hay piel, hay sangre, hay trama, hay traición, hay intriga. Hombres con espadas, obviamente. Y también hay cuates también fornidos, o sea, para todo hay, ¿no? Para mujeres, hombres, y tu taquito de ojo, que eso no puede faltar en cualquier película o serie. Y entonces, la verdad es una serie chida, que a pesar de que después fallece él, y que yo pensé que ya iba a decaer un poco, que sí, al principio siento que decae un poco la historia, después se retoma y entonces los hijos son los protagonistas y empiezan los hijos también ahí, y esa envidia que hay entre hermanos de repente, que le dice que uno quiere lo que hace el otro, y otro que es más parecido al papá y que es más fuerte y que es como de mayor presencia. Entonces está buena también, la verdad, todo el nivel de producción que tiene esa serie. Se supone que esa serie tuvo un presupuesto de $5 millones por capítulo. $5 millones por capítulo, imagínate. Entonces, el nivel de producción, la verdad, es bastante alto. O sea, y te das cuenta en todos los vestuarios, los barcos, o sea,
Cuando Claro. te pones a pensar un barco, o sea, muchos sí son creados en postproducción, sin embargo, sí hay momentos en que se tiene que ver el barco real y ese lo hicieron, o sea, y dices, no, o sea, sí es... Claro. Y donde te das cuenta también en que no escatiman es para algunas escenas que parecían irrelevantes, que tienen que mover un buen de recursos, mover cámaras, mover de todo, para una simple escenita que tú dijeras, pues es irrelevante, la pudieron omitir, No. pero no omiten nada, o sea, es Claro. vamos a hacerla porque tenemos el presupuesto y esta escena, a lo mejor, que parecía irrelevante, al final le termina dando cierto sentido a la historia y va siendo congruente con lo demás. Y creo que también algo bien en particular que tienen estas dos series, es que cuando salieron al menos, los actores que salían ahí no eran reconocidos. Como dices tú, les meten un montón de dinero y los actores no son, en teoría, internacionalmente reconocidos. Ahora yo sé que ya como muchos de ellos han crecido mucho y han estado ya en otras producciones, pero en realidad no eran como con actores de renombre, ¿no? Y eso está bien interesante también, cómo Netflix le mete un montón de dinero a algunos proyectos y le mete dinero como un poco medio a ciegas, ¿no? Esperando que pegue porque tiene que pegar, ¿no? Pero si no pega, pues... Pero al final lo recupera, pues esa serie se ha vendido a un buen de distribuidoras, claro. ha pasado ya hasta en televisión de paga, en televisión abierta, ¿no? Pero sí en televisión de paga, en ciertos canales, en Warner, en otros ha pasado. Entonces, pues ya eso es una entrada ahí para Netflix, ¿no? Ahora sí que no por algo está produciendo tanto, ¿no? Porque sí le está haciendo redituable todo eso que invierte. Entonces, la verdad es una serie que a mí me gusta bastante. Al final esa disputa que hay entre los hermanos, ¿no? Uno que es el que dejó abandonado al inicio el papá y que regresa y que es cojo porque es parapléjico porque no tiene movilidad en las piernas y de pronto se hace uno de los más sanguinarios y más locos y él es el que termina siendo como el personaje fuerte de la historia, ¿no? Ajá. También es padre. Entonces esto de conocer un poquito esa cultura nórdica, ¿no? De los sacrificios y que creían en varios dioses y esa disputa entre la cristiandad y el politeísmo y también el que cómo se comportaban, cómo eran 100% machistas, ¿no? Tenían varias mujeres y entonces hay muchas vertientes por donde te puedes ir con ese tipo de series. O sea, hay muchos temas que puedes ahí analizar y discutir porque la verdad están bien pensados, están bien desarrollados, los guiones son bastante completos y te digo, pues de repente en el capítulo 3 pasó algo que no supiste por qué pasó, pero en el 10 ya te viene la respuesta de eso que pasó en el 3. Entonces, pues son series que yo creo que por eso atrapan mucho a la gente y terminan teniendo el éxito que tienen. Oye, bueno, entonces ya para ir cerrando, te digo que había unas que queríamos mencionar por ahí. Mencionamos muchas veces Ben-Hur. Ben-Hur salió la original en 1959 y la seguimos viendo cada Semana Santa, la seguimos viendo a través del Canal 5 en Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5. Esa las veía con mi abuelita, mis abuelitos, ahí los poníamos a ver Ben-Hur y te digo, creo que yo la empezaba a ver, me aventaba 2-3 cascaritas en la calle, regresaba y seguía Ben-Hur. Y seguía. Salió una, no sé si la llegaste a ver, en 2016 salió un remake. Creo que quedó un poco en el olvido. Yo escuché de ella, pero en verdad creo que nunca la he visto completa. O sea, he visto como partes a lo mejor, pero nunca la he visto completa. Ben-Hur de 2016. No, fíjate que esa no la he visto. Yo nada más he visto la que pasa en el 5. Y eso nunca la compré en DVD. O sea, siempre la vi en el 5, ¿eh? Claro. Pero una vez... 1959, imagínate. ¿Cuántas personas no habrán visto ya esa película? ¿Cuántas veces ya habremos visto esa película? 1959 son. Pero otra que fue antes también, Quo Vadis, en el 51. Uy. Me acuerdo también que antes, o sea, yo creo que ya recientemente ya no la ponen tanto también en Cine Permanencia Voluntaria, pero sí la ponen bastante seguido antes, en Semana Santa al menos, o en esa temporada. Quo Vadis también fue en el 51, está todavía más vieja. Precisamente después de Quo Vadis, la otra que tenía por ahí era Spartacus, que ya lo mencionaba hace rato y te preguntaba qué tan cercana era con la serie que había salido. Esta salió en el 60 y ya lo había mencionado también antes, que fue dirigida por Stanley Kubrick. Había otra también que se llama Los 300 Espartanos. Esta salió en el 62 y también cuenta precisamente... No la conozco.
esta también cuenta la historia precisamente de 300, pero la cuenta, pues obviamente, pues se sale en el 62, entonces ya te imaginarás como qué tipo de historia. Yo tampoco, te voy a ser sincero, no la he visto, pero sabía que vi por ahí el trailer y está bien interesante. Los trailers también que se editaban en esas épocas son diferentes, entonces está bastante chida. Está interesante, no la he cachado por ahí, nunca la he visto, entonces yo creo que nunca llegó a ser de esas películas como tan grandes, pues, obviamente porque no las seguimos viendo como estas otras que mencionábamos de Cool Buddies, Ben Hur y estas, ¿no? Y de las otras cosas que estábamos diciendo por ahí, de las películas que empezaron a salir, muchas películas después de que habían sacado ya, pues de, como ya mencionabas tú, 300, y cuando después de haber hecho El Gladiador, que le empezaron a meter cabrón a ese tipo, vieron que había público para esas películas, ya aquí ya iba un montón. Por ejemplo, está simplemente de Hércules, hay como 3, pero hay una, por ejemplo, en Netflix hay una que se llama The Legend of Hércules, hay otra que salió en el 2014, ese mismo 2014 salió otra que solo se llama Hércules, y también por ahí están ahí un par que se llaman Clash of Titans y Wrath of Titans, que también tienen lo mismo, que son... La neta, esas de Hércules están chafas, creo que prefiero la de Disney, porque la neta, esas de Hércules sí, no, ahí salió, en uno sale La Roca y en otro sale, no me acuerdo qué otro actor. Ajá, no, exactamente, son esas películas que están, la neta no están chidas, pero volvemos a lo mismo, que ya cuando la industria sabe que hay un género que por ahí le puede pegar y que hay un público, van a seguir haciendo. Digo que estas otras dos de Clash of Titans y Wrath of Titans, que estas son basadas literalmente en las historias mitológicas, ¿no? De los dioses y semidioses, y que hay una persona o hay uno que no sabe qué es dios o semidios y que se tiene que rifar un tiro, precisamente con todas estas deidades mitológicas. También presupuestos usualmente grandes, con actores a lo mejor ahí ya no tan mediano renombre. ¿Sabes qué también qué punto creo yo le da todavía más interés a esas películas? Que vienen de un mundo que la gente no conoce, ¿no? Que a veces que de repente ha leído en libros, en la preparatoria, sobre todo, porque eso no lo lees en la primaria, de repente en la preparatoria llegas a leer ciertos libros, ¿no? Que tienen que ver un poquito con ese tiempo, ¿no? La Edad Media, el Imperio Romano, Esparta, la mitología griega. Creo que yo empecé a clavar más en la mitología griega cuando vi los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Y qué chingados, y quién era Poseidón, y quién era no sé qué, y quién era Arles, y el dios de la guerra, ¿no? Entonces creo que por eso también esas películas tienen ese ingrediente, que son cosas que la gente no conoce, y que a través de esas películas pues llegas a conocer un poco cómo eran en ese tiempo, ¿no? Yo recuerdo las reacciones de las abuelas o hasta de mis jefes, ¿no? Que decían, ¿a poco en ese tiempo hacían eso? Y por ejemplo, se espantaban mucho de las orgías que hacían en el Imperio Romano, ¿no? Decían, ay, ¿a poco se hacían antes bien orgías, ¿no? Y entonces son temas que de repente eso es lo que generan esas películas. O sea, hay algo que no conoces al 100, que es un poco desconocido porque nunca lo has leído, y de repente te lo presentan en pantalla y dices, y sobre todo que es basado en hechos supuestamente reales o que ya pasaron, pues sí, es por eso que también tienen ese sentido de que te llaman más la atención y puedes verlas. Claro. Y por ejemplo, otras cosas ahí, como dijimos, esta ya en 1960, Spartacus, que también ya tenía, por ejemplo, dirigida por Stanley Kubrick, que Stanley Kubrick también ya estaba haciendo, siempre iba como un paso adelante de todas esas historias, ¿no? O sea, nos presentó unas historias bien cabronas, y como dices tú, ¿qué tanto le pegó eso a la sociedad? ¿Qué tanto la sociedad lo aceptó o no? En aquel entonces, vuelvo a lo mismo, en el 1960, está bien cabrón, pero no, pues está bueno, después de haber visto, después de ya haber mencionado todas estas series y haber mencionado estas que teníamos aquí, que eran las menciones honoríficas, y después de haber mencionado todo esto, no sé si tengas algo más que agregar, ya sea de alguna en particular o del género. Pues yo creo que estaría chido que se avienten un clavado a ver ese tipo de géneros, que te digo, a mí me gustan mucho, me atraen mucho siempre esas historias, ¿no? Donde hay de todo, donde de repente hay momentos muy sublimes y de repente hay momentos muy downs. Pues me gustan mucho, yo les invitaré a todos que se avienten un clavado. No por algo se siguen haciendo todavía ese tipo de historias. O sea, hay una serie apenas que estoy viendo que lleva la primera temporada que se llama Bárbaros, ¿no? Que es de romanos y bárbaros. ¿En dónde está esa serie? Netflix. En Netflix. Está en Netflix. Entonces hay otras también por ahí. Está Roma, que esa varía entre documental y ficción. Va pimponeando.
Hay otras, o sea, hay varias. Entonces sí, esas series la verdad es que me gustan mucho. Está otra que es un poco del estilo, no habla en esa época, pero está la de Marco Polo en Netflix. Oh, claro. Entonces hay varias, ¿no? Que están, y por algo las siguen haciendo, porque pues, a mucha banda, mucha gente les gusta. A lo mejor no llega el fanatismo de un Harry Potter o cosas de ese estilo, ¿no? Que la gente se disfrace y esté esperando la próxima película o la próxima temporada. Pero yo creo que sí tiene un público cautivo desde hace muchos años que sigue estas historias. No, y por ahí debatíamos, por ejemplo, ¿no? Si podría entrar un Game of Thrones o cosas así por el estilo, ya que es como... Pero creo que sí le demos como que es un poco un género un poco diferente, con más dragones, más fantasía, más... Sí, más ficción, ¿no? Es como más ficción y cosas más irreales. Pero igual, o sea, yo creo que sí, o sea, ya lo mencionaste tú, hay para todos, o sea, creo que dependiendo como si te gusta más de acción, siempre hay alguna serie o película que esté más enfocada en acción, si te gusta más el drama o más que esté basada como en el guión o en la historia que quiere contar, pues por ahí échale un vistazo a Gladiador y por ahí hasta a lo mejor se te va a salir la lagrimita en una de esas, ¿no? O si quieres más bíblico, si quieres más apegado. Y pues ya si no lloras cuando le matan la familia Máximo, pues nada. Pero no, o sea, es que hay para todos, este género, la mera verdad es que hay para todas las personas, entonces está bastante chido. Entonces, no sé, mi Flocha, ya dijiste eso, qué bueno. Creo que lo único que me queda a mí decir es agradecerle a todas las personas, agradecerte a ti principalmente, pero también a todas las personas que nos estuvieron viendo a través del live y que que están escuchando a lo mejor esto ahorita a través de Google Podcast, Spotify o Apple Podcast. Estamos en todas las plataformas. Muchísimas gracias a todas las personas que lo ven. Flocha, ¿por dónde te puede ir cachar la gente si quieren ver? Pues ahí en el Twitter, no escribo mucho en el Twitter, pero pues la verdad sabes que mi ambiente es más deporte, o cuestión de producción de videos y eso, pero pues ahí estamos en el Twitter, en @Eduardo_Flocha, y ahí nos pueden, ahí seguimos pendientes de todos. Les mandamos saludos a toda la banda que se conectó. Muchísimas gracias, qué chido, Flocha, pues segurísimo que vamos a hacer un especial ya sea de, no sé cómo. Yo creo que se puede venir lo de las películas de esas que puedes ver 1000 veces y las sigues viendo, ¿no? Como Karate Kid, Rocky, no sé si te pase, pero sí hay películas que yo, o sea, las visto una y otra vez y las vuelven a pasar en televisión y las vuelvo a ver y no sé por alguna razón tengo unas de esas que no las quiero quemar ahorita, pero tengo unas de esas que además son re malas, la verdad que me late repetir unas que son re malitas, pero me late verlas un montón. Pero sí, tienes razón. Por ahí me late esa propuesta, por ahí estaremos platicando para armarla. Entonces creo que no queda más que agregar. Si no tienen nada más que decir, muchísimas gracias otra vez. Y es hora de despedirnos de todos. Esto fue Butaca 416. Adiós.